Bien, mis hermanos, continuando con la serie de Hebreos, hoy nos toca Hebreos 4, versos 12 y 13. De manera lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hasta bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor añada una rica revelación a la lectura de su palabra. Amén. Mis hermanos, así como están, vamos a orar al Señor. Señor, te rogamos en esta tarde que tú nos hables, Señor amado. Que usted, Señor amado, discierna nuestros pensamientos, que usted penetre en nuestras vidas, Dios amado. Reconocemos que somos pecadores, Dios amado, y que necesitamos de ti cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Asístenos con tu Santo Espíritu, Dios amado, tanto a mí como a mis hermanos, para oír el consejo maravilloso de tu palabra. Todo esto lo pido en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Doy gracias al Señor por esta misericordia de ser un obrero más, ¿cierto?, que Él usa para poder hablar de su palabra. Mire, a modo de introducción, pareciera, mis hermanos, de que, como lo soltaba el hermano la semana pasada, ¿cierto?, que después de poder, ¿cierto?, hablar del reposo de Dios, el escritor, ¿cierto?, pasa en el versículo 13, estoy hablando del versículo 12, ¿cierto?, dice que como si no tuviera una conexión directa, ¿cierto?, pero la palabra ¿por qué? Nos dice que hay una estrecha relación, una lógica, ¿cierto?, en el versículo 13, ¿cierto?, con el versículo 12. Porque, ¿cierto?, para evitar caer en la desobediencia de algunos del pueblo de Israel, ¿cierto?, como algunos cayeron en el desierto, ¿cierto?, unos no entraron en la tierra prometida por no creer en la palabra de Dios, ¿cierto?, por no tener, ¿cierto?, en cuenta la palabra de Dios y por no creerla con fe. Usted sabe la historia, ¿cierto? Hay muchos que quedaron en el camino. Entonces, hay una estrecha relación con lo que nos hablaba la semana pasada nuestro hermano Jacob, ¿cierto? Muchos quedaron en el desierto por no creer en la palabra y no disfrutaron del reposo. Por cierto, ese reposo, mis hermanos, era un reposo terrenal, era una tierra terrenal, ¿cierto? La Canaán, como usted conoce. Y podemos ver, mis hermanos, de que aquí, ¿cierto?, el escritor, en el versículo 12, ¿cierto?, nos hace una clara, ¿cierto?, o nos da la matriz, o nos da, ¿cierto?, el conocimiento de no caer, ¿cierto?, como estos hombres en aquellos tiempos, ¿cierto?, en el desierto, ¿cierto?, en el desierto espiritual, digámoslo así, en no entrar en el reposo del Señor, ¿cierto? Entonces, como lo vemos, ¿cierto?, y podemos ver aquí como lo hablaba el hermano Jacob, lo decía en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de Israel, ¿cierto?
el ejemplo de Israel. Y más adelante, entonces aquí el escritor nos está proporcionando, ¿cierto?, la directriz, ¿cierto?, nos está dando el conocimiento de no caer como cayeron estos hombres, de no caer, ¿cierto? Y como lo decía el hermano Jacob, procuremos de entrar en el reposo. Y usted sabe cuál es el reposo, ¿cierto? Cristo. Cristo. Que el Señor nos ayude, el Señor, ¿cierto?, nos dé gracia en esta tarde. Entonces, aquí el escritor nos está capacitando, nos está dando los medios, ¿cierto?, de no caer como esos hombres. ¿Y cuál es el medio? ¿Cierto? Es la palabra. Es la palabra de Dios. Nos está hablando, ¿cierto?, de, como habla Juan, ¿cierto?, de que la palabra viviente, ¿cierto?, Cristo, sino que está hablando de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto?, anunciada, ¿cierto?, tanto en el Antiguo Testamento como a los cristianos, y hoy, ¿cierto?, oída por nosotros, también, ¿cierto?, nos habló de David, del Salmo 95, ¿cierto?, así también, ¿cierto?, ahora es para nosotros. El Señor, ¿cierto?, nos habla, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y nos habla, ¿cierto?, por su palabra. ¿Quién es la palabra? Dios mismo. Él la inspiró, ¿cierto?, y tomó a esos hombres, ¿cierto?, para que pudieran escribirla. Entonces, podemos ver, mis hermanos, de que esta invitación de entrar al reposo de Dios, como es claro en el verso 4, en el verso 2, perdón, de Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Y cuál es la buena nueva, mis hermanos? El Evangelio. El Evangelio. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que el Señor, ¿cierto?, en esta tarde nos dé, ¿cierto?, ese discernimiento de lo que nos quiere decir. Que nos dé gracia, mis hermanos. Podemos ver, mis hermanos, de que la Biblia, ¿cierto?, es el canon sagrado de la palabra de Dios, ¿cierto? Presenta la buena nueva de Cristo. Como estuvimos estudiando hace tiempo atrás, ¿cierto?, el protoevangelio, buscando a Cristo en el Antiguo Testamento, y yo creo que lo encontramos en varias partes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa serie del protoevangelio? Cristo está desde el comienzo, ¿cierto? Desde el comienzo, desde la creación, ¿cierto?, está Cristo, ¿cierto?, en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, este evangelio que oyeron, ¿cierto?, estos hombres en Hebreos, los hebreos, mis hermanos, que algunos también no creyeron, ¿cierto?, en la palabra de Dios. E incluso aquí el autor, el escritor de Hebreos lo está animando porque estaban perseguidos, ellos estaban siendo, ¿cierto?, algunos habían sido presos. Entonces aquí el escritor, ¿cierto?, los alienta por su palabra, los alienta, procuren entrar al reposo, descansen en Cristo, descansen de la obra humana porque no sirven de nada, le decía, descansen en Cristo, Él es el reposo. Él, como decía mi pastor, terminando el servicio el día miércoles, ¿cierto?, Él es nuestro reposo, Jesucristo, descansemos en Él. Descansemos de nuestros problemas, le decía, de las aflicciones, de los perseguían, ¿cierto? Incluso algunos fueron muertos. Eso le estaba diciendo el autor de Hebreos. Sabemos que no hay un hombre, ¿cierto?,
a quien se le puede atribuir, ¿cierto?, la escritura de los hebreos. Por eso digo es que el escritor, porque no hay ninguna parte donde diga quién fue realmente el escritor de Hebreo. Entonces, esta palabra, mis hermanos, que a la vez llega a nuestras vidas, ¿cierto?, que a la vez, ¿cierto?, por la predicación del Evangelio llega a nuestras vidas, y esta palabra es viva, ¿cierto?, porque tiene poder. Tiene poder de cambiar al ser humano, de cambiar a la persona. Esta palabra que nos habla aquí el escritor, que es una palabra viva, ciertamente nos narra hechos que ocurrieron hace muchísimos siglos, ¿cierto?, atrás. Hemos considerado algunos de ellos en el capítulo 7, en este capítulo, por la razón por la cual el Espíritu ha tenido bien a descritarlos, es la de hablarnos a nosotros hoy. Hoy. Por eso dice, si hoy oyere su voz, ¿es viva? Es viva. ¿Cierto? Lo hablaba, ¿cierto?, aquí tomando referencia al Salmo 95, de ahí también decía, si hoy oyere su voz, ¿cierto? También le dijo, ¿cierto?, nos está diciendo ahora a nosotros, si hoy oyeres su voz, ¿es viva? La palabra es viva. ¿Transforma al hombre? Lo transforma. ¿Cierto? Como lo ha hecho con usted, como lo ha hecho conmigo, ¿cierto? Y lo seguirá haciendo con aquellos que escuchen el Evangelio y lo oigan con fe. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia. Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto? Hemos visto con frecuencia que aparece la palabra hoy en estos capítulos, siempre hablándonos de la vigencia permanente de la palabra. Y hemos visto asimismo que la palabra, que para el autor de Hebreos, siempre que uno lee estas escrituras, el Espíritu nos habla, tiempo presente, hoy, porque es fresca su palabra, es fresca. Todo el día, todo el tiempo nos habla, ¿cierto? Todo el tiempo nos habla. Entonces, nos habla a tiempo presente y dice a través de ellas. O como dice el Espíritu Santo, las historias del pasado, en este caso, el éxodo, la desobediencia de incredulidad de Israel, la expulsión de la tierra prometida, nos enseñan principios vigentes, dice, de vigencia actual. Para la palabra vive hoy es válida para nosotros, no es nuestra muerta, ni un libro de interés solo para los historiadores de la religión, sino esta carta que el autor dirigió a sus primeros lectores de Hebreos, igualmente la recibimos como inspirada por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Eso lo dice Burr. Entonces, el Señor, ¿cierto?, como habló en aquellos tiempos a estos hombres, ¿cierto?, y también ahora nos habla, nos dirige a nosotros, que si hoy oyéramos su voz. Mire, podemos ver, mis hermanos, de que, como decía, sabemos que la salvación no se pierde, ¿cierto?, porque eso es regalo de Dios, pero sí hay un compromiso de nosotros, de oír su palabra, de irnos transformando por su palabra, ¿cierto? Y esta palabra haciendo crecer nuestro Espíritu Santo, y al hacer crecer nuestro Espíritu Santo, ¿cierto?, va, ¿cierto?, aflorando en nuestras vidas Cristo mismo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, Cristo mismo. Entonces, esta palabra es viva, transforma, da vida. ¿A través de quién? A través de Cristo. A través de su evangelio. Cristo mismo es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que Cristo vino a la tierra, vino a empobrecerse, ¿cierto? Vino a hacerse pobre para hacer a muchos ricos. Y en eso estábamos nosotros. ¡Qué misericordia grande! Es el evangelio. Es el evangelio, la palabra, la vida. Que el Señor nos ayude y nos llene de gracia, mis hermanos. Entonces la palabra nos enseña principios de vigencia actual, ¿cierto? La palabra vive hoy, es válida para nosotros, no es letra muerta ni un libro de interés solo para historiadores de la religión.
Esta carta que el autor dirigió a sus primeros lectores hebreos igualmente la recibimos como inspirada por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Tanto sus promesas de reposo como su advertencia en contra de la apostasía son tan válidas hoy como en el día de su redacción, como en aquellos tiempos y también hoy. ¿Cierto? Entonces, podemos, ¿cierto? ¿Hemos experimentado nosotros, mis hermanos, esto? ¿Lo ha experimentado usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque somos hijos de Dios. Y esta palabra hace vida en nosotros. ¿Cierto? Va sacando todo lo malo, todo lo que empaña, ¿cierto?, la gloria de Dios. Entonces cada día esta palabra, como les digo, es viva, es eficaz, nos hace crecer, nos llena de gracia. Entonces, mis hermanos, qué hermoso lo que aquí el escritor está diciendo. Estos hombres la rechazaron algunos, ¿cierto? No la creyeron. ¿Cierto? En lo de Egipto también cayeron mucho en el desierto. Cayeron mucho en el desierto. Y que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque, miren, mis hermanos, para ir creciendo, ¿cierto?, lo espiritual tenemos que llenarlo de su palabra, como hoy lo estamos haciendo. Porque si no la oímos, y si no la oímos con fe, mis hermanos, vamos decayendo en lo espiritual, los vamos haciendo débiles. Más esta palabra nos hace fuertes. Cualquier cosa no nos va a hacer caer. Cualquier cosa, mis hermanos, lo que sea, aunque estemos pasando momentos difíciles, esta palabra nos da aliento, mis hermanos. Nos da aliento, nos da vida, nos fortalece. Que el Señor, ¿cierto?, es el único que nos puede ayudar. Hay muchos libros de psicología, de ayuda, ¿cierto?, para los problemas psiquiátricos, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta, mis hermanos, y puso ahí centro de estas personas, ¿cierto?, que tienen problemas psiquiátricos o problemas con la droga. ¿Sabe qué? Me he dado cuenta de que no sirven. No sirven. Porque el hombre vuelve a su vida cotidiana y vuelve a caer en lo mismo. Pero esta palabra es vida, es verdadera. Y nos ayuda, mis hermanos, nos ayuda. Como aquí el autor está haciendo una advertencia, aquí el autor. Está siendo enfático. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Si hoy oímos la voz de Dios, atendamos a ella. Atendámosla, mis hermanos. Que el Señor, ¿cierto?, es el que nos ayuda. Su palabra, porque su palabra es vida, mis hermanos. Entonces la palabra, ¿qué es lo que es vida, cierto? Y vida viene siendo activa. Activa, ¿cierto? Tiene un poder intrínseco en sí. Es una herramienta poderosa en manos del Espíritu Santo, capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarnos y transformarnos. ¿Qué cualidades, mis hermanos? Es capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos y consolarnos y transformarnos. Es a la vez permanente y vivificadora. Permanece para siempre. Estos son los aspectos de la vitalidad, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos, si quiere, mi hermano, lo puede proyectar en 1 Pedro 1:23. Mire lo que dice. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
¿Ve que tiene dos cualidades hermosas? Siendo renacidos, no con simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Tiene dos aspectos de vitalidad? Los tiene. ¿Cierto? ¿Qué cualidades, mis hermanos? ¿Qué cualidades de la palabra de Dios? Dice que por un lado la palabra es viva y en sentido de su constante vigencia y permanencia, y por el otro lado en el sentido de que da vida a los que creen en su mensaje. Da vida a los que creen en su mensaje. Y esto lo vemos en Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Dice así. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Jesús. Señor, nos ayude. Entonces, qué hermosa la palabra de Dios. Entonces aquí el escritor, mis hermanos, está siendo muy enfático. Muy enfático. Algunos no entraron al reposo porque no creyeron en la palabra. ¿Por qué? Pues no la creyeron con fe. ¿Cierto? Y aquí, ¿cierto? El escritor nos está hablando a nosotros. ¿Tenemos algo que esconder? Nada. No hay nada que podamos esconder de nosotros. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Es eficaz. Una segunda característica. Dice, cumple fielmente sus propósitos. ¿Los propósitos de quién? Los propósitos de Dios. Bueno, aquí dice, Burr dice que posiblemente el escritor tiene en mente el libro de Isaías. Isaías 55, 10, 11. Dice, ¿cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así dice Isaías, y así lo creo yo. No vuelve vacía. No vuelve vacía. El Señor nos está hablando en esta tarde, y esta palabra no va a volver vacía. Porque el Señor siempre, cierto, nos habla. Siempre, mis hermanos, siempre tiene algo que decirnos. Siempre, porque es fresca. Es eficaz, como dice aquí, es eficaz. Y dice también que es cortante. ¿Cierto? Es cortante, es como una espada de dos filos. Tiene promesa y también tiene juicio. De dos filos. En Efesios dice, 6:17 dice, vamos a ver, Efesios 6:17, me parece que está el hermano ahí, ¿o no? Sí, Efesios 6:17, por favor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada, la palabra de Dios. Y esa penetra, y esa corta, divide. Leía, mis hermanos, que aquí el autor tomaba como referencia cuando el corderito, ¿cierto?, iba a ser entregado al sacrificio. ¿Qué hacían? Levantaban su cabecita, ¿cierto?, le echaban para atrás y le ponían el cuchillo aquí para el holocausto. O también tomaba referencia de que cuando los luchadores, ¿cierto?, cuando querían a los romanos, ¿cierto?, cuando querían que el contrincario, ¿cierto?, ¿cómo se llama la palabra? Cuando peleaban, ¿cierto? El contrincante, claro, el contrincante, perdón, se diera, ¿cierto? ¿Qué hacía? Lo tomaba del cuello, ¿cierto?
¿Qué es lo que hacía? Lo tenía aquí, le tomaba su cabeza y le apretaba su garganta. ¿Qué hacía eso? El hombre, ¿cierto?, se entregaba. Así leía lo que significaba, ¿cierto? Es cuando la palabra de Dios es cortante. No tenemos escapatoria entonces, mi hermano. Porque Dios es poderoso. Es poderoso. ¿Hay escapatoria? No. Dios discierne nuestros pensamientos, sabe todo lo que pensamos. No podemos esconder nada. Yo puedo esconder cosas, yo le puedo esconder cosas a mi mujer a lo mejor. No sé. O a los vecinos, o a las familias. Pero a Dios no se lo puedo esconder. No se lo puedo esconder. Porque Dios sabe todo. Entonces, ¿viste? Su palabra es más cortante que una espada de dos filos. Es decir, Dios ha afilado esta espada más que cualquier otra. No importa la dirección en la que apunte, siempre penetra y corta. Porque tiene filo a los dos lados. Siempre. Y esto lo podemos ver de varias maneras, mis hermanos. Porque corta, tiene profundidad, ¿cierto? La palabra penetra profundamente en el corazón y mente del humano. Dice, no ha habido ni habrá libro de psicología que revele más acertadamente lo que es el ser humano que las Escrituras. No hay ni habrá ideología que dé soluciones tan acertadas a nuestra condición. No hay. Nuestra condición humana, como la que da la palabra de Dios. La razón es obvia, dice, todo estudio humano tiene sus límites, marcados por la naturaleza finita de nuestra mente. Nuestro conocimiento es parcial y pequeño. Ese es nuestro conocimiento, parcial y pequeño. A veces queremos saber más de lo que el Señor nos quiere dar, mis hermanos, y eso no es así. Hay cosas que el Señor revela, ¿cierto?, que nos da, pero hay cosas que Él las esconde de nosotros. Porque no es dado conocernos todos nosotros, no es dado a mis hermanos. Él las conoce. Entonces, que es hermosa la palabra de Dios. Es hermosa. Dice, porque nos hiere. El segundo lugar es comparada con una espada porque nos hiere. Estar bajo la palabra es la única posición sana para el ser humano. Es la única posición sana, estar bajo la palabra de Dios. Porque esta palabra es verdad, ¿cierto? Nos cambia, nos muda y nos dice la verdad de lo que somos. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. ¿Somos mentirosos? Somos mentirosos. ¿Podemos negar lo que dice la palabra de Dios? No lo podemos negar porque es la verdad pura y santa de nuestra realidad como seres humanos. Esa es nuestra realidad. Pero bendita es la palabra de Dios que hoy día nos está hablando y nos está diciendo, mis hermanos, y nos está llenando con el Santo Espíritu, nos está diciendo, sigue adelante. Entra en el reposo. Descansa en mí. Descansa de los problemas en mí. Descansa de la enfermedad en mí. Eso está diciendo. Descansa de tu pecado en mí. ¿Cierto? Descansa. Ten vigor. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Que decía en los capítulos, en el capítulo 3, tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino y estuvo en la tierra, ¿cierto? Se hizo hombre y pasó por nosotros, ¿cierto? Y sabe lo que es, Él sabe lo que es la levedad, ¿cierto? Sabe lo que es la tentación. Él conoce todo. Entonces, ¿se puede compadecer de usted? Se puede compadecer de usted. Y se puede compadecer de mí. Entonces, creámoslo, mis hermanos. Descansemos en Él. ¿Hace separación la palabra? Hace separación. Ahora, esta separación, mis hermanos, de que habla aquí, muchos dicen, se toman de estos versículos, como hablaba mi pastor el otro día,
la reunión que teníamos por Zoom, se tomaban de esta parte para decir que el hombre era tripartito, ¿cierto? De que el hombre era cuerpo, alma y espíritu, y aquí no está hablando de eso, sino que está hablando de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. De eso está diciendo. No está hablando de que el hombre es tripartito, de que alma y espíritu, sino que está diciendo de que Él penetra hasta lo más profundo, hasta lo más incógnito de nuestras vidas. Eso lo está diciendo, porque nosotros no podemos esconder nada de Él, porque eso le decía, Él penetra y lo conoce todo. De eso está hablando. Es cortante. Dice, la palabra penetra en las partes más profundas y escondidas de la vida del hombre y separa su vida animal más baja con sus deseos, intereses y amores de su vida espiritual más alta, con sus aspiraciones de comunión con Dios. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace. ¿Cierto? Y discierne también, dice. Aquí tiene la palabra griega es críticos, que significa criticar o juzgar. La palabra nos juzga, también nos critica. ¿Cierto? Aunque a veces nos duele. ¿O no nos duele? Nos duele, mis hermanos, cuando el Señor nos está hablando. Y a veces pensamos que el pastor o el hermano no está. No, pues la palabra, mis hermanos. Y a veces nos enojamos con el pastor o el hermano o el predicador. No, mis hermanos. No, es la palabra. La palabra nos conoce, mis hermanos. No lo hagamos, ¿cierto? Los desentendidos. El Señor no me está hablando a mí, si el Señor lo habla siempre, mis hermanos. Si Él los conoce como somos, no podemos condenar nada, mis hermanos. Entonces, el Señor es omnisciente, ¿cierto? Lo sabe todo, está en todo lugar. No podemos condenar nada. Dice que nada de la creación está escondido de la vista de Dios, sino que todo queda expuesto delante de Él. Nadie puede engañarle a Él, pues es omnisciente. Su ojo discierne todo, discierne donde hay hipocresía, que otros no pueden percibir. Nada escapa a su atención. De Él no nos podemos esconder. Por eso decía que muchos participan, ¿cierto? Dice la palabra de la iglesia, ¿cierto? Participan de las bendiciones de la iglesia, dice también. Pero realmente nunca han creído y han aceptado a Cristo en su corazón. Por eso habla de hipocresía, de apostasía. Y eso es lo que está hablando aquí. Que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos. Yo sé que soy hijo de Dios y usted, yo creo que también sabe que soy hijo de Dios. ¿Cierto? Porque esa es mi fe. Esa es mi fe. Esa es mi confianza, que soy hijo de Dios. Entonces, aquí en el pueblo de Hebreo, en el escritor le está hablando, está diciendo, el Señor los conoce a ustedes, sabe cómo son. Y sabe quién es verdaderamente hijo de Dios y quién no lo es. Nosotros no lo podemos ver como hombres, porque somos pecadores, todos somos pecadores, pero Dios sí lo discierne. ¿Y cómo lo discierne? Por su palabra. Por su palabra. La palabra de Dios es perspicaz. Esa es una de las últimas características de la palabra de Dios, mencionada aquí en el versículo, ¿cierto? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra discierne en griego es el adjetivo críticos, de la cual posee nuestra palabra criticar, significa en este contexto el evaluar o juzgar, ¿cierto? A veces, mis hermanos, no analiza también, ¿cierto?, la palabra de Dios. Nos evalúa y nos juzga nuestras vidas y nuestro comportamiento. Y la analiza en un nivel que nuestras propias facultades críticas serían incapaces de sondear sin su iluminación los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la última característica de la palabra de Dios.
Y ahora pasamos, mis hermanos, al versículo 13. Aunque dice aquí el escritor, cambia de sujeto, ahora deja de hablarnos de la facultad de la palabra y nos habla de la omnisciencia de Dios mismo. ¿Cierto? No hablaba de la palabra, está hablando de la omnisciencia de Dios mismo, en el versículo 13. Entonces, Dios es contemplado en la segunda parte del versículo, y aunque es una cuestión abierta, tiene en la primera parte, el autor está contemplando la palabra de Dios o al Dios de la palabra. Quizás sea más fácil entenderlo en este segundo sentido. Aquí pues vemos que la perspectiva, misma perspicacia, penetración, comprensión, omnisciencia que tiene la palabra de Dios también caracteriza a nuestro juez y creador, a nuestro Dios, en su omnisciencia. El versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hasta bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, podemos engañar a nuestros prójimos, ¿cierto? Hasta nosotros mismos, pero no a Dios. Dice, no debemos juzgarnos a nosotros mismos conforme a nuestro propio criterio. Si nos juzgamos nosotros mismos conforme a nuestro propio criterio, no sirve. Sino que nos juzga es la palabra de Dios. Dios mismo nos juzga. Ella es perfecta. Nosotros no tenemos un criterio, ¿cierto?, para criticarnos a nosotros mismos porque somos pecadores, somos iguales. Y aquí no hay que sea más y que sea menos. La palabra de Dios dice pecado porque es pecado. Mentir es pecado, es pecado. Pero algunos decimos, es una mentirita piadosa, chiquitita. No, sí, igual es pecado. No, es que no, sí, lo mismo. Para Dios todo es pecado, ¿cierto? Que el Señor nos llene de su gracia. Entonces, no podemos juzgarnos nosotros mismos conforme a nuestro propio criterio, sino colocándonos delante de la palabra como delante de un espejo. Cuando nos miramos al espejo, ¿a quién vemos? A nosotros mismos. ¿Y a quién reflejamos? ¿A Cristo? Entonces, que el Señor nos llene de gracia. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque caímos presos a la palabra de Dios y caímos presos. El Señor nos ayude, mis hermanos. Dice, porque ella es la que nos revela nuestro aspecto verdadero ante los ojos de Dios. El conocimiento de Dios es perfecto. A Él no le engañamos. Él puede ver más allá de toda fachada de piedad, de toda apariencia de justicia. Él sabe si lo que hay en las motivaciones del corazón corresponde a lo que hay en la superficie percibida por los demás. ¿Se entiende eso, no? Él puede ver más allá de toda fachada de piedad. A lo mejor yo parezco ser piadoso, no sé, o parezco ser bueno. Pero ¿qué motivación tiene eso? Si mi motivación es que los demás me vean que soy bueno, y si mi motivación es eso, mis hermanos, que vean que yo soy, el hermano Juan Carlos es aquí, el hermano Juan Carlos allá. Y mi motivación sea que me alaben, mis hermanos, en vez de que alaben a Cristo, porque Él está en mí. ¿Cuál es mi motivación? ¿Glorificar a Dios o que me vean a mí? ¿Cuál es mi motivación? Que el Señor, ¿cierto?, nos llene de gracia, mis hermanos, porque a veces somos así. Oh, que el hermano aquí, que el hermano allá. Pero la motivación del hermano, ¿cuál será? ¿De que él quiere reflejar a Cristo o de que él lo alaben a Él? ¿O lo que a Él, cierto, le den la gloria a Él? Que el Señor, cierto, nos siga hablando por su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, Él sabe si somos sinceros, en cambio nosotros mismos solamente nos conocemos en parte. Por esto no somos quienes para juzgarnos a nosotros mismos.
Yo en muy poco tengo que juzgarlo, dice. ¿Quién dice así? Ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni un yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que juzga es el Señor. ¿Quién dijo eso? 1 Corintios 4, 3, 4, Pablo. Por eso el Padre ha dejado el juicio en manos del Hijo, en su doble capacidad de Dios y hombre. Como hombre entiende perfectamente a los que juzgan, ¿ves? ¿Lo entiende o no lo entiende? Jesús lo entiende. Como Dios conoce los niveles más secretos de sus vidas, dice el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién? Esto lo dice Juan 5, 22. Dice que es mucho mejor pues permitir que nuestro Señor nos examine ahora a la luz de su palabra, como lo está examinando ahora, que esperar que al que nos juzgue en el juicio final dice, como el salmista debemos abrirnos a su escrutinio, dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has escudriñado mi andar y mi reposo. Sabe todo, lo sabe todo. Sabe todo de nosotros. Entonces, recordamos, como nos recuerda el texto, que el Señor no es solamente nuestro creador, ¿cierto?, sino también nuestro juez. Es también, Él es aquel a quien tenemos que dar cuenta, el que conoce todas nuestras intimidades. Romanos 2:16 nos recuerda también que Él va a juzgar nuestros secretos, las cosas reveladas ante los demás, encubiertas de nuestra propia memoria por la dureza de nuestro corazón. En vano nos juzgamos ante la opinión pública, ¿ves? Si vamos a ser juzgados por aquel que conoce todos nuestros secretos según el listón establecido por su palabra, que penetra hasta las profundidades de nuestro ser. Entonces, ¿tenemos escapatoria? Ninguna escapatoria. Dios nos conoce al deber y al derecho. Nos conoce al deber y al derecho. Entonces, ¿qué necesitamos, mis hermanos? ¿Quién necesita usted? Usted necesita un sustituto, porque Dios nos conoce. La palabra pecado, ¿cierto?, está encarnada, soy yo mismo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesita usted? A Cristo, al sumo sacerdote. A Él necesita usted, pues. Porque no tenemos escapatoria. Merecíamos la muerte, pero ¿quién murió por nosotros? Cristo, nuestro sustituto, nuestro glorioso intercambio, como cantan mis hermanos del coro. Ese necesitamos. Que el Señor nos ayude. Eso necesito yo, mis hermanos, como pecador. Estoy encubierto, o sea, Dios me conoce a través del derecho. Es como si la palabra de Dios, si usted toma un chaleco, una polera, usted la toma y la da vuelta al otro lado. Y ve lo que tiene el otro lado. Así nos conoce Dios. Nos penetra y nos parte, mis hermanos. ¿Y quién merecía la muerte? Era yo. Pero vino el sustituto, el intercambio, y ahora somos liberados gracias a la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que necesitamos entonces, como conclusión. ¿Qué esperanza había para nosotros si además de ser nuestro creador y juez, Jesucristo no fuera también nuestro sumo fiel sacerdote? ¿Qué esperanza? Te lo leo de nuevo. ¿Qué esperanza habría para nosotros si además de ser nuestro creador y juez, Jesucristo no fuera también nuestro fiel sumo sacerdote y salvador? ¿Tendríamos alguna esperanza? Ninguna. Y si no podemos condenar nada, mis hermanos, ante el juez,
Entonces, con toda urgencia necesitamos un sacerdote. Estamos con el cuello, mis hermanos, echados atrás, esperando la caída de la espada que necesitamos. Desesperadamente, mis hermanos, encontrar un sustituto. Alguien que tome nuestro lugar. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Necesitamos al sumo sacerdote. Y quien nos va a hablar del sumo sacerdote va a ser nuestro hermano que le toca el domingo. Ese es el sustituto. Jesucristo es el que necesitamos, nuestro sumo sacerdote. ¿Quieres saber cómo es nuestro sumo sacerdote? Los invito el domingo para que vengan y oigan al predicador que tiene para el día domingo. Entonces, por eso nuestro texto que sigue perdón que lo tome mi hermano, es el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa es la conclusión del mensaje. Que el Señor, ¿cierto?, nos haya hablado en esta tarde. Yo sé que sí. Nos traspasó, sí, nos traspasó. Nos hirió, y es verdad. Todo lo que dijo la palabra de Dios es verdad. Así que, mis hermanos, les invito a orar para entregar el mensaje de su palabra. Padre Celestial, estamos desnudos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que no tenemos nada que esconder. Que en tu omnisciencia usted lo sabe todo, Señor. Gracias porque usted nos ha quebrantado en esta tarde. Gracias porque usted ha penetrado en nuestros corazones y ha discernido todo lo que somos, Señor amado. Y hay una sola palabra para poder explicar lo que somos. Pecadores, Señor. Pecadores. Te damos gracias, Señor amado, porque tu palabra ha herido nuestras vidas, Dios amado. Y para un bien para nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor amado, tomar este reposo y aferrarnos a Él, Dios amado, que es nuestro Salvador Jesucristo. En Él podemos descansar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, Dios amado, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Danos gracias, Señor amado, día a día para poder entender tu palabra, Dios amado. Y esta palabra que hoy hemos oído, Dios amado, haga vida en nuestros corazones y la podamos poner por obra, Dios amado. Y cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las enfermedades, podamos estar firmes con usted, Dios amado. Sabemos de que si usted está en el arca no se va a hundir. El arca no se va a hundir, Señor amado, porque usted está con nosotros. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Y esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.